Es momento de mirar hacia adentro, de conocer nuestros propios estados mentales. Es momento de introspección. La salud mental es prioritaria en el desarrollo integral de los seres humanos. Por ello, en Introspección hablaremos de salud mental y promoveremos el autoconocimiento. Bienvenidos a Introspección. Bienvenidos a Introspección, podcast dedicado a temas de autoconocimiento en la que nosotros podamos tener herramientas para presentar y poder resolver muchas situaciones de la vida. Para esto contaremos con profesionales en la rama de la psicología y para entrar ya de lleno en el tema, hoy vamos a presentar a la licenciada en psicología Michelle Gameros. Hola Michelle, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Vamos a tratar un tema que es común dentro del mundo y en México. Creo que es un tema muy importante y que se escucha demasiado. Diariamente escuchamos esa palabra que es el tema del estrés, ¿no? Siempre se escucha que la gente está estresada, siempre tu familia, tu papá, tu mamá dice, no, estoy estresado. Sin embargo, creo que falta de conocimiento en las personas realmente qué es el estrés. Y yo te pregunto, Michelle, entonces, ¿qué es el estrés? Bueno, el estrés es una reacción fisiológica normal a una situación que está alterando mi rutina. ¿Sale? Algo adicional. Por ejemplo, si yo estoy trabajando, tengo una rutina, ¿no? Pero de repente mi jefe me pide, haz este proyecto, el estrés llega porque sale de mi rutina, ¿sí? Porque yo ya tengo una rutina establecida de qué es lo que tengo que hacer todos los días. Entonces, son esas reacciones fisiológicas a algo que altera mi rutina. Pero ojo, el estrés como tal es normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque en pequeñas cantidades me ayuda a estar alerta, a que mi cerebro sea funcional. Entonces, ya el problema como tal entonces sería el estrés crónico, que ya esos son signos y síntomas que aparecen y repercuten en la salud mental y física de las personas. Sí, creo, concuerdo en lo que dicen de que el estrés está en el ser humano desde siempre. Somos los únicos que padecemos del estrés. Sin embargo, hemos visto que se ha incrementado mucho a través de las décadas, ¿no? ¿A qué crees que se deba ese incremento del estrés? Yo he visto, por ejemplo, que vivimos un mundo ya muy desbordado. Un mundo muy desbordado por tanta información sí que recibimos del exterior, ¿no? Un cúmulo de agentes externos que nos hace estar en niveles más altos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ha incrementado? Bueno, uno de los probables motivos por los cuales ha incrementado puede ser por la falta del autoconocimiento, ¿sí? Porque como bien decimos, el estrés está en la vida cotidiana de todas las personas y no hay persona que no padezca de estrés. Si logramos conocernos, identificar perfectamente qué es lo que nos estresa. Por ejemplo, un ejercicio muy, muy bueno es si agarras una hoja y la divides en dos, ¿no? Y acá pones cuáles son tus estresores y cuáles son tus síntomas. Entonces, si yo identifico cuáles son mis estresores, tengo ese conocimiento, voy a trabajarlos y entonces los síntomas van a empezar a ceder, porque el estrés en la mayoría de las personas es inconsciente. Tú primero vas con el gastroenterólogo, tú primero vas con el neurólogo, primero vas con el médico, pero no ves hacia adentro de qué es lo que está pasando, qué me lo está generando. Y ojo, no estoy demeritando el trabajo de los médicos, es valiosísimo, pero si está empezando por la parte mental, ¿por qué no prevenirlo? ¿Por qué no trabajarlo? Y entonces ya me evito toda esta sintomatología, ¿no? Y sobre todo los problemas gastrointestinales. El estómago como tal es como un segundo cerebro. Entonces, si te fijas, no sé si a ti te pasa, pero a muchas personas les pasa que gastrointernalizan las emociones. Entonces yo aguanto, contengo y entonces tengo colitis, acidez, reflujo. Las personas, por ejemplo, que son muy aprensivas, estreñimiento, diarrea, o sea, todo lo que se asocia con el estómago. Tú puedes ir con un gastroenterólogo y entonces el gastroenterólogo te da un tratamiento y te vas a tu casa porque sea mental o sea físico, el medicamento te va a ayudar, eso es un hecho. Pero entonces al mes regresas y dice el médico, bueno, pues a lo mejor el medicamento no funcionó, te da otro tratamiento, pero pues ya una tercera, el mismo doctor dice, ¿sabes qué? Tienes que ir al psicólogo, trátate porque probablemente tu problema es mental. El trabajo de los médicos ahí está y es buenísimo, pero también cuenta la parte mental. Y si yo no trabajo la parte mental, voy a estar constantemente enfermándome de muchas cosas. Fíjate que lo que dices creo que es muy importante porque ahora que lo mencionas,
muchos vivimos estresados día a día. Podemos tener sintomatología debido a lo que ahorita pues, se menciona como el estrés, ¿no? Dijiste algo de la gastritis, el estómago, pero nunca volteamos a ver a esa parte, ¿no? La parte mental, cómo la falta de autoconocimiento hace que nuestros niveles de estrés estén por los cielos, en este caso, ¿no? Entonces, lo principal es eso, ¿no? Autoconocerte, porque, por ejemplo, yo te pregunto, ¿por qué a veces muchas personas no se dan cuenta que están estresados? Pues por el nivel de vida, por las actividades, pues es que es por el mismo estrés. O sea, yo me enfoco en solamente lo que yo considero que es importante y tal vez la salud mental para mí no es tan importante. Entonces yo me enfoco en lo demás, en trabajar, en ganar dinero, en atender a mi familia, en todo lo que no tiene nada que ver con la salud mental. Entonces yo vivo mi día a día como en automático. Entonces realmente descuido un montón de situaciones. Por eso te digo, cuando menciono el identifica, el decirlo es fácil, pero el aplicarlo es difícil. Por eso muchas veces la psicoterapia es muy buena, porque te ayuda a identificar cuáles son tus estresores para poder inocular el estrés. Sí, pero no es tan fácil. Si no, le dirías a una persona, no te estreses y ya no se estresa, ¿verdad? Pero no es así de fácil. Claro, hay personas que sí pueden identificarlo por sí mismos. Tienen mucho autoconocimiento, ¿no? Pero hay personas que lo ignoran totalmente y es ahí donde posiblemente entremos nosotros, ¿no? En ayudarle a identificar por dónde le puede dar la persona para implementar estrategias que le funcione. Y entonces, aparece mi síntoma, yo lo asocio con que es por esto, lo trabajo y se va. Pero el estrés va a estar todo el tiempo. O sea, lo que tenemos que cuidar es el estrés crónico. Porque, repito, el estrés nos ayuda a funcionar, a estar alerta, a atender mis actividades diarias. Entonces sí se necesita, pero bien regulado. Entonces la palabra correcta es regular. ¿Cómo regular el estrés? Porque es parte de las emociones también, como la ansiedad, que es el miedo, la tristeza. No se deben de bloquear, se deben de regular, aprender a manejarlos, porque son parte de nosotros, son no negociables. Por ejemplo, si un día ves que te van a asaltar, ¿no? Entonces tu cerebro se pone en alerta, el hipotálamo reacciona y manda señales para que ciertas glándulas segreguen adrenalina y segreguen cortisol. Y sabemos que si hablamos de cortisol, luego lo asociamos con estrés, ¿no? Entonces el cortisol sí, claro, es un problema. Sí, para situaciones de peligro, órale, me funciona que se activen, pero un ratito. O sea, me asaltaron en una ocasión, pero ya todos los días, a todas horas, liberando cortisol. Luego también por eso las personas aumentan mucho de peso y te das cuenta que comen bien, pero siguen subiendo de peso. Entonces digo, el estrés es una de las principales causas de tantas enfermedades, no en México, en el mundo. Sí, porque te desarrolla problemas cardiovasculares, infartos, incluso infecciones o enfermedades virales por la baja de defensas. O sea, el sistema inmunológico se debilita y entonces aparecen enfermedades virales. También hablando de temas de salud mental, ansiedad, depresión, estrés laboral, a lo que llamamos burnout también. Entonces, y es por mencionarte algunas, pero realmente son muchísimas las causas. También esas ronchas que de repente salen en la piel, es también por la acumulación de estrés. Mencionaste algo sobre, pues, causas hay muchas, ¿no? Y tipos de estrés también. Sí, o sea, puede ser lo laboral, puede ser las relaciones personales, familiares, te digo, trastornos como depresión o ansiedad. Es que tú si tienes depresión o ansiedad eres más propenso. El tema económico también. Sí, claro. Y lo laboral también, porque estar en un trabajo que no es directamente proporcional el sueldo con la carga, pues eso también me genera muchos problemas. Entonces, si hablamos de causas, son muchísimas, es dependiendo del individuo. O sea, qué para ti es importante, y si no te funciona, pues entonces tu mente y tu cuerpo empiezan a reaccionar. Ok, entonces ya estamos estableciendo, teniendo más claridad en esto. Necesitamos aprender a regular el estrés a través del autoconocimiento. O sea, es decir, ¿qué es lo que me genera a mí el estrés? Porque cada persona es distinta, entonces lo que a mí me puede generar cierto estrés, quizá me da miedo hablar en la televisión. Y tan distintos somos que, por ejemplo, yo te puedo hablar de síntomas, ¿no? Del estrés, que es nerviosismo, taquicardias, sudoración en las manos, aumento de peso, insomnio, los clásicos dolores de cabeza, y te puedo dar muchísimos síntomas, pero cada síntoma es de cada persona. O sea, no yo por estar estresada voy a tener todos los síntomas, voy a tener 2 o a lo mucho 3 síntomas, que son los que yo voy a identificar y voy a caracterizar de estos son los síntomas que a mí me están generando estrés. Pero no es que para yo decir que estoy estresado o que tengo un estrés crónico debo de tener todos los síntomas que Michelle acaba de decir. No.
Eso no, sino que cada quien, Denis tiene sus síntomas, yo tengo mis síntomas, fulanito tiene sus síntomas, y entonces es identificar, pero te repito, no es tan fácil. No es que yo quiera mandar a todo el mundo a terapia, pero si estás perdido con ese tema, ve con algún profesional de la salud mental para que te ayude, te dé un entrenamiento, y entonces tú ya acá afuera puedas sobrellevarlo. Sí, claro, tú eres muy bueno con el tema del autoconocimiento, con la regulación de las emociones porque tuviste una buena crianza, una buena vida, o te gusta ser esa esponjita que aprende y que lee, adelante, hazlo. Y si te funciona, perfecto. Pero saber que para todo va a haber una guía. Tanto los nutriólogos, si tu problema es en el estómago, tanto los psicólogos, tanto los médicos, pero sí saber pedir ayuda. Decir, sí puedo, o se me está complicando y voy a buscar a alguien que me dé ese como empujoncito para lograr hacerlo, porque regular, te digo, es algo que se tiene que trabajar todos los días, porque todos los días nos enfrentamos a situaciones. No podemos ser tan controladores para pensar que todo nuestro entorno siempre va a ser el mismo, sobre todo en el trabajo, ¿no? O sea, estás expuesto a un montón de situaciones y entonces dices, bueno, tengo que estar preparado, ¿no? Ok, ahorita hablando del estrés así como de manera generalizada y de que sabemos que hay muchas causas que lo pueden generar. Hay un tipo de estrés que genera preocupación, que ya tiene varios años, que mencionó la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que es el estrés laboral. Y con datos del IMSS, el 75% de los mexicanos padece el estrés laboral. O sea, fatiga por estrés laboral. Incluso está en los primeros 3 países a nivel mundial. ¿Por qué los mexicanos estamos tan estresados laboralmente? Bueno. O antes de entrar a eso, dinos un poquito el de estrés laboral, o sea, porque es diferente al estrés generalizado, ¿no? Sí, claro, el generalizado es diferente. El estrés laboral ya va enfocado directamente a una posible psicopatología. Son síntomas muy asociados a lo que es la depresión y lo que es la ansiedad, como el agotamiento mental, el mismo insomnio, irritabilidad o susceptibilidad a cualquier cosita que me pueda ir pasando, alteraciones cognitivas. Son síntomas, también puede haber taquicardias o que me duele el pecho, digo, son síntomas muy parecidos a la depresión y la ansiedad, pero que van, o sea, aunque tengas depresión, ansiedad o estrés laboral, van enfocados a me lo causa mi centro de trabajo. ¿Por qué? Porque vivimos en un país donde sí hay mucho trabajo, aunque digan que no, sí hay mucho trabajo, pero mal pagado, pero el patrón te dice en tu requisito para poder entrar a la empresa que tienes que tener buena tolerancia a la frustración, saber trabajar bajo presión, y pues con eso se te está indicando que el trabajo va a ser muy, muy estresante y pues que tienes que aguantar vara, ¿no? Entonces, se debe el estrés laboral a las condiciones o a las malas condiciones del trabajo. Sí, al mal ambiente organizacional, a que no se está regulando de una buena manera o vigilando la norma 035, que es la norma que se encarga de todo el tema del estrés laboral. Es decir, la Secretaría del Trabajo se encarga de estar yendo a las empresas o a los pequeños negocios o medianos negocios a estar checando esta parte, ¿sí? Cuando son negocios pequeños, pues claro, puede a lo mejor trabajarse más fácil si es que el patrón está dispuesto a, ¿no? Pero cuando hay empresas grandes, te das cuenta que hasta las personas que se están encargando de regular esta norma ni siquiera tampoco tienen esa buena salud mental. No estoy diciendo que todas las empresas, pero si hacemos una encuesta con datos estadísticos, la verdad es que la mayoría de las empresas están dando pésimas condiciones a sus subordinados. Entonces, desde ahí puede venir. Claro, lo agrava en que si el subordinado también tiene problemas personales, tiene problemas de pareja, familiares, dificultades económicas, o que tiene algún enfermo en casa al que le tiene que pagar algún tratamiento, se puede dar por muchísimas situaciones, pero el tener problemas afuera es lo que posiblemente también lo agrava. Aparte, grandes horarios de trabajo. De hecho, México es uno de los países donde hay más horas laborales dentro de las empresas, ¿no? Exactamente. Y se tiene el concepto, porque tú conoces a gente, ¿no?, que sale muy tarde, inclusive después del horario que debería trabajar, ¿no? Y ahora que se inventó WhatsApp, bueno, de un tiempo para acá que se inventó WhatsApp, fue una buena herramienta para nosotros el poder estar en contacto, pero para las empresas les dio totalmente la confianza y la apertura para meterte en tu vida después de horario laboral. O sea, ¿cuántos no hicieron grupos de WhatsApp y ya son 8 o 9 de la noche y siguen mandando trabajo para mañana? Entonces eso, dices tú, no es nada, no, es que es una carga. Porque yo ya estoy tratando como de relajarme en mi casa y de repente veo este mensaje y es como, ya me estoy preocupando por lo que voy a hacer mañana. Entonces sí, estás violando esa... Sí, claro, aquella lluvia de estímulos, ¿no?, que recibes a través de la tecnología, en este caso en las redes sociales o WhatsApp, ¿no?, que
el trabajo no se queda en cuando termina tu horario laboral, sino sigue a través de, entonces eso sobrecarga. No, y es entender que el trabajo no se va a acabar, o sea, lo solucionas, pero mañana va a haber más, entonces ve sacando al día y respeta a tus empleados, y entonces tienes empleados más contentos y entonces ya no tienes tanta rotación de personal que también a la empresa le conviene, te digo, pero es una desorganización muy severa. No estoy diciendo que la Secretaría del Trabajo no está haciendo su chamba, sino que dentro de las empresas no se están cumpliendo al 100% con lo que la Secretaría del Trabajo pide, porque la norma 035 entró en vigor desde octubre del 2018 y pues ahorita no se ha visto que ninguna empresa salga sancionada y dices tú, pero ¿cómo es posible? Si estamos viendo que cada vez más personas están más estresadas, con su síndrome de burnout, con depresión, con ansiedad, entonces algo no estamos haciendo bien. Ahorita que mencionaste este tema del síndrome de burnout, hablas un poquito sobre eso. Es relacionado al estrés laboral, ¿no? O sea, ¿te da el síndrome de burnout por tener estrés laboral o es lo mismo? Sí, es lo mismo. El burnout es el estrés laboral. Okay. Todo el cúmulo de signos y síntomas que ahorita te mencioné, que el insomnio, que fue la irritabilidad, la tensión muscular, alteraciones cognitivas, es decir, estoy todo el tiempo malhumorado, susceptible a cualquier cosa que me pueda pasar. Digo, es como una mezcla de síntomas de depresión y de ansiedad, pero que me genera el entorno laboral. Son síntomas parecidos, nada más que esto, te digo, se enfoca específicamente en lo laboral. Pues sí es preocupante todo el cúmulo de síntomas que genera, ¿no? Tanto cognitivos, fisiológicos, emocionales, sobre todo cuando pegan las emociones. Es muy difícil que la persona sobresalga fácilmente o sin ayuda, ¿no? Sí, incluso también pueden dar ataques de pánico, y los ataques de pánico en una persona son horribles. Es una experiencia súper desagradable, porque tenemos las crisis de ansiedad que de por sí ya son incapacitantes. Entonces la crisis de pánico o el ataque de pánico es todavía como 3-4 veces más ansiedad. O sea, es muy fuerte. De hecho, incluso la persona puede llegar a pensar que se va a morir, que algo va a pasar, que desde afuera decimos no está pasando nada, pero esa persona en su mente dice va a ocurrir lo peor, porque la ansiedad es eso, prepárate para lo peor. Y tú dices, ¿para qué? Tú prepárate para lo peor. ¿Pero para qué? Tú prepárate para lo peor. Y entonces eso es la ansiedad. Una desesperación de siento que va a pasar algo, pero no está pasando absolutamente nada. Pero yo lo viví como si pasó. Entonces la persona ansiosa, la persona estresada o con burnout, del 100% de las preocupaciones que tiene, solamente el 5% pasan, pero sufre el 100%. Entonces digo, es un tema bien complejo, eso, claro. Que la mente es lo que te lleva, Sí, claro. Estaba pensando en eso que me dices de los ataques de pánico, y de todas las personas que conozco, yo creo que todos han sufrido un ataque de pánico. Al menos una vez en su vida. Una vez en su vida. Esa estadística no te la tengo, pero sí lo creo. Incluyéndome. A mí me pasó cuando era estudiante. Entré en un cuadro de estrés muy fuerte cuando iba a finalizar los estudios. Y me pasó, se siente muy feo. Sí, y a veces es a las personas que menos volteamos a ver, a los estudiantes, porque a veces hasta los papás les dicen, pero tú nada más estudias, y es como de, pero es que estudiar es como si fuera un trabajo, o sea, también me genera mucho estrés. No, sí, definitivamente la presión en los estudiantes pues es muy fuerte. Ok, Michelle, ahora sí, entonces, ya platicamos un poquito, digo, es un tema muy largo. Muy extenso, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos gestionar los temas? ¿Qué les vas a decir a aquellas personas que creen? Para empezar, no sé si mucha gente se dé cuenta que sufre de estrés laboral y piensa que es por otras causas, ¿no? Tiene ciertos síntomas que pueden ser diferentes en una u otra persona, pero primero es darse cuenta, quizá, y ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué puedes decirles? Bueno, pues las personas que nos están escuchando, espero y esto que estamos platicando les esté sirviendo, al menos para decir, ok, tengo que identificar, ¿sale? Y si yo detecto con todo lo que estoy escuchando ahorita que estoy posiblemente pasando por un episodio de estrés o por un largo periodo de estrés, primeramente es modificar la rutina. Sí, porque algo estás haciendo en tu rutina que no te está funcionando. Entonces tenemos que volver como a modificar, ¿no? Ahora, después de que modifiquemos rutina, hacer una actividad adicional. ¿A qué me refiero con esto? Ejercicio, tiempo al aire libre. Y cuando hablo de ejercicio puede ser lo que sea que te genere actividad física. Porque si te digo, ve al gimnasio y no te gusta, es como de te voy a mandar a que te estreses más, ¿no? Entonces lo que sea, natación, pesas, zumba, salsa, lo que sea, pero que es una actividad adicional a la rutina, porque la rutina lo que hace es que te salva tal vez de no caer en una depresión profunda, pero nada más. Te ayuda a estar activo, pero lo que tú ocupas también es, después de modificar esa rutina que no me está funcionando, también irme a hacer algo adicional. Otra cosa, cuidar muchísimo las necesidades básicas, porque son las que más descuidamos y es vital.
No te vas a morir mañana si no duermes bien, si no comes bien, pero te vas a ir deteriorando. Entonces, ¿a qué me refiero con necesidades básicas? Comida saludable, buen sueño y descanso. No es lo mismo buen sueño que descanso, porque también descansar es de repente llegar, ponerme a ver una película con mi esposa, con mis hijos o con alguna amiga y me siento bien. O sea, todas esas actividades que a mí me puedan sacar de mi rutina, o sea, actividades adicionales. Y en su caso también pues acudir a terapia, si tienes la posibilidad. Yo sé que cuando hablamos de terapia no toda la gente se puede pagar terapia, entonces ahorita por lo pronto yo les puedo dejar estos tips que les pueden ayudar y si en algún momento pueden asistir a terapia y si no pueden por la parte económica, acudir a instituciones de gobierno como CESAME, como DIF, como el Instituto de la Mujer, como el Centro de Justicia, donde también les pueden dar ese seguimiento. O sea, lo importante es hacer algo, porque dependiendo tu nivel de estrés va a ser qué tanto te funciona lo que te acabo de decir, o si de plano tienes que acudir a terapia. Cuidar mucho también tu individualidad, porque sí hago todo lo que tú me dices, pero también ocupo tiempo para mí. Hacer cosas, ya quitando el ejercicio, hacer cosas que a mí me hagan sentir bien. Justo ¿sí? Eso iba a decir, como que yo creo que muchos nos descuidamos, ¿no? Y no nos damos tiempo para uno, entonces creo que es una muy buena recomendación darse un tiempo para uno mismo, ¿no? Sí, a eso me refiero. Aprender a distribuirte entre todas esas facetas que tú tienes, ¿no? De Denis el trabajador, Denis el papá, Denis el esposo, Denis el tantas cosas eres. Entonces que le aprendas a dar ese tiempo a cada cosa. Yo sé que por los niveles de trabajo, por los horarios de trabajo es muy difícil, pero trata. Y si no puedes, entonces planea y mejor busca otro trabajo. No te salgas aceleradamente porque te puede generar un problema también de estrés, ¿no? Al rato me hace falta lo económico, ¿no? Entonces planifica y ve si puedes tal vez buscar otro trabajo. Y sobre todo, como último tip es fortalece tus redes de apoyo o tus redes sociales. Me refiero a personas, no a aplicaciones, a personas. Fortalece la sala aunque sea una vez por semana, una vez por quincena con alguien que te genere bienestar, que te haga sentir bien, porque si hay personas que son saludables para nosotros y eso nos va a ayudar mucho también a sobrellevar todo esto. Ok, Michelle, pues el tiempo se nos acabó. Es un podcast muy corto, pero muy sustancioso, creo yo. Te agradezco que nos hayas acompañado en esta primera edición de Introspección y agradecer a Radio Universidad, a Radio One y aquí a nuestro operador Juan Carlos por la ayuda de estar con nosotros. Mi nombre es Denis Gómez y la próxima los esperamos en Introspección. Es momento de nueva cuenta de mirar hacia el exterior. Gracias por acompañarnos en la introspección del día de hoy. Te esperamos la siguiente semana. Introspección.